Bueno, la verdad no sé si alguien más se va a sumar o no, pero ¿qué dudas tenés? Todas. Bueno, El, fantástico. el Puedes tema preguntar de lo que la, quieras. mira, el tema de la semana 4 Sí, estuve leyendo un montón de veces el material, pero la verdad tejidos. es que, sí, tejidos, pero la verdad es que no puedo relacionarlo con la actividad de la semana. No me sale, no puedo, no sé. Es como que no lo entiendo. Bueno, no hay Esa problema, podemos semana. charlar sobre eso. En términos generales, la semana 4 de lo que trata es, por un lado, la característica que tienen las células para poder pasar de nivel de organización celular a nivel tejidos, que esas son las uniones celulares, que bueno, que es con lo que empieza hablando, y luego de que se plantea esta posibilidad de que las células a mediante estructuras compartan sustancias, señales y demás, ahí avanzamos hacia los tejidos en sí. Ustedes van a trabajar con animales, así que nos limitamos a esos 4 tejidos que forman a todos los animales que hay en nuestra tierra, por decirlo de una manera, Claro. y contemplamos 4 grupos que son los 4 tejidos animales, que son por un lado los epitelios, que son los tejidos que están en superficie, que se caracterizan por tener como matriz extracelular, que además de células es el otro componente que tienen los tejidos, que forma como una lámina, que se llama lámina basal, y sobre esa lámina se organizan las células como capas. ¿Mm? Sí. Eso es bastante sencillito, digamos, dentro de Eso es todo. bastante sencillo a Hasta lo ahí que vamos sigue. bárbaro. El asunto es que, claro, los epitelios no son todos iguales. Como que la regla general que hay es que tienen las células forma geométrica, que todas se organizan en capas, que están bien asociadas, estrechamente asociadas entre sí, pero a veces es una capa y a veces son muchas capas, y a veces son bajitas y a veces son más altitas y a veces son columnares, y entonces también vemos que depende del lugar en donde está ese epitelio, puede desarrollar ciertos pliegues, como por ejemplo cilios o microvellosidades, y bueno, algunas especializaciones, como algunos que tienen células de esa capa que se diferencia para poder secretar o sintetizar cosas que va a liberar al exterior, o sea, para afuera, literalmente hablando, Sí. que son esas células caliciformes. Pero bueno, eso como que en términos generales, ¿no? Claro, sí, sí. Ese es un tipo de tejido. Después tenemos los tejidos que son el conectivo o conjuntivo, de las dos maneras se lo llama. Estos tejidos se caracterizan en general por tener más matriz extracelular que células. Las células suelen estar esparcidas y son muy secretoras. ¿Por qué? Porque generan mucha matriz. El tipo común de tejido conectivo es el laxo, o conectivo propiamente dicho, también le dicen, que es el que siempre está por debajo de los epitelios y se encarga de dar soporte, nutrición, O también tiene sea, el tejido terminales. epitelial es Sí, el que está el más externo, sería. ET. Sí. Bueno. Ujú. O sea, bien, el que podés Claro, tocar es epitelial, no sé es cómo ese, decirlo es más ese. gráficamente. Claro, Claro. sí. Ujú. O sea, Siempre. el externo. Claro, pero sí, es el externo, pero por ejemplo, si vos estás en la parte de dentro de la boca, eso también Claro, es eso no. epitelial, pero está en Bueno, la parte interna. Si vos sí. pensás en un órgano, qué sé yo, el estómago, por decir alguno, que conocemos todos, viste que el Claro, estómago es como si fuera una especie de bolsa muscular y demás, ¿no? sí, Bien. sí, sí. La superficie interna de ese estómago también está recubierta por epitelio, pero en vez de O ser de sea, no muchas, es muchas claro. capas, es de una capa. Eso es medio como que una regla. Los epitelios internos son de una capa simple, y los de la piel o Sí. externos son de muchas capas. Tenés partes que son medias de transición, porque obviamente no vas a pasar de un coso así de capas a una capita solita de golpe, sino como que hay una especie de transición en boca, qué sé yo, en ano, en la parte en la que hay transición, ¿sí? También en la parte Sí, genital y demás, ¿sí? Después, bueno, el conectivo común o laxo es este que te digo que le da soporte, nutrición y estructura, porque si te pones a pensar, el conectivo, que es una capa de proteínas como una lámina y arriba la celulita, ¿viste? Solito se claro. muere.
siempre vas a encontrar debajo de un tejido epitelial un conectivo laxo. Siempre va a estar Bien. de esa misma forma. De hecho, la composición mínima de un órgano es eso, es epitelio con su tejido conectivo laxo por debajo. Claro. Por ejemplo, los capilares, Sí. esa es la constitución. Por ejemplo, los alvéolos pulmonares también. ¿Mm? Después, Sí. otros órganos van a tener más tejidos, pueden estar los 4 tejidos combinados, como la piel. Pero bueno, Claro. eso ya hablando de órganos. Pero ya que estoy, te voy tirando información. Sí. Bueno, La ahora, verdad es que se me resulta, no sé, complicado asociarlo está bien, pero a así como lo las estamos actividades. charlando, ¿te sirve? Así es, claro, es mejor. Bárbaro. ¿Querés que te termine de contar de los tejidos y después vamos al caso de Sí, la tarea? Bárbaro. sí, sí, por Bárbaro, para eso estamos. Entonces, el laxo del tejido conectivo conjuntivo ya está, ¿no? Ahora nos faltan claro. las especializaciones, que hay varias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sistema esquelético, o sea, con cartílago, con hueso, y después, por ejemplo, con los ligamentos, que son esos tejidos que unen hueso, todas esas son especializaciones del tejido conectivo. Tenés el Sí, cartilaginoso, el óseo y, bueno, el fibroso le dicen, que incluye esta asociación hueso-hueso y también hueso con los músculos. ¿Sí? sí, Esos son los ligamentos. ¿Qué es? Es colágeno, o sea, matriz extracelular, que células del tejido conectivo generan. Y así vos podés encontrar distintos tipos de variación. Otra especialización del tejido conectivo es el tejido adiposo, que es de reserva, que ahí guardamos los triglicéridos, o sea, los lípidos. El rollito tiene mucho de eso, se acomoda en ciertos lugares específicos del organismo, en términos generales, y a veces tienen función, por ejemplo, de mantener la temperatura del cuerpo, o en el caso, por ejemplo, de los riñones, de protección. Viste que no hay ningún hueso, cartílago ni nada, es solamente la piel. claro, La piel con una capa de es eso adiposo. solo. Ujú. Después, ¿qué otro más tenemos? Bueno, la sangre es una recontracepción, hola Maite, del tejido conectivo especializado, porque es el único que tiene matriz extracelular que es líquida. Hay muchos tipos celulares, que eso es medio raro también, pero todos están como que libres, flotando y circulando dentro del sistema circulatorio. Eso respecto al tejido conectivo, que suena mucho, pero es porque tiene varias especializaciones. En general nosotros lo vamos a ver como laxo o vamos a ver si vemos la piel o algún otro órgano que hay un poco de adiposo. Pero más que eso, no. No va a ser. Claro, en términos generales, ¿no? Sí. Bien, después tenemos 2 tejidos más. Uno es el muscular y otro es el nervioso. El muscular, la función principal que tiene es la de contracción. Y estas células musculares pueden ser de 2 grandes tipos. Las que cuando vos las ves al microscopio tienen el citoplasma liso, y las que cuando vos las ves al microscopio tienen rayitas o estrías. Entonces ahí hablamos del tejido muscular liso y del estriado. ¿Mm? Sí. Bien, las rayitas que se ven en el estriado, ¿qué es? Las proteínas contráctiles, o sea, lo que hacen que se contraiga la célula, son muchas y están muy, muy organizadas, por eso es que se ven en macro. Eso va a tener que ver también con la capacidad de contracción que tenga el tejido. Pero más allá de eso, ustedes van a ver que el músculo liso va a estar asociado a órganos, que es lo que permite, por ejemplo, los movimientos peristálticos, esos que son como ondulaciones, que son involuntarios. Bueno, gracias a esos músculos se lleva a cabo. Después también van a encontrar dentro de estriado que hay 2 tipos principales. Uno es el esquelético, que literalmente está asociado al esqueleto, gracias a esos ligamentos que hablamos recién, y el cardíaco, que es el que forma el corazón, ¿no? Sí. Tienen un par de características celulares, además de ser estriados, como que, por ejemplo, el cardíaco tiene 1 o 2 núcleos, y el esquelético tiene varios, y que uno tiene forma como de Y, que ese es el cardíaco, y que el esquelético tiene forma más de como tubito, que eso van a ver con más profundidad en histología, que es la materia que se encarga más que nada de los tejidos, pero bueno, yo se los cuento como para que ya se vayan acostumbrando de que no son todos iguales. Todos se contraen,
pero están en un sitio y tienen una capacidad de contracción distinta. El único Sí. que es voluntario es el esquelético, y gracias a eso nos movemos para donde queremos, básicamente. Digo como para Claro. que se acuerden. Gracias a Dios no hay que pensar en que tengo que contraer el corazón, porque si no ya con lo distraída que soy me moría a los 2 segundos, pero bueno. Detalle técnico. ¿Qué más? Y el último que nos queda es el nervioso. Que el nervioso tiene 2 grupos grandes de células que lo están formando, que son las neuronas, por un lado, que tienen esta capacidad de transmitir información como, como un impulso eléctrico o un impulso químico, y después otras células que son como de soporte de esas neuronas, que se llaman células de la glía. No sé ustedes qué tanto conocen sobre distintos tipos celulares, pero están en el dibujo clásico de las neuronas, que son multipolares, esas que parecen como un solcito y tienen un haz largo. Sí. Bueno, en esas, que se encargan de transportar impulsos, más que nada, no sé si han visto con detalle que en la parte que es más larga tienen como si fueran engrosamientos, o siempre Sí. las dibujan como si fueran corchitos, por Un decirlo de una poquito, sí. manera. Ya con tener esa información ya nos la arreglamos. ¿Por qué? Porque las células estas que ayudan a las neuronas, las nutren, le dan soporte y también ayudan a que cumplan la función. Esos que parecen corchitos, en realidad son otras células, que se llaman células de Schwann, que se enrollan alrededor de esta prolongación neuronal, y lo que hacen es darle más capacidad o ayudan a que el impulso viaje más rápido. Son así datos de información que les puedo ir dando. También están los astrocitos, que son estas que les dan nutrición y mantenimiento, que es como si fuera medio el conectivo de ellas, por decirlo de una manera. Pero bueno, ya ahí sería como que mezclar tejidos. Pero bueno, en resumen tenemos 4 tejidos animales, y con esos 4 tejidos ustedes van a encontrar que se forman los distintos órganos. Sí. Bien. ¿Hasta ahí llegamos bien? Sí. ¿Mejor? Fantástico. Mejor. Mejor. Eh, Mejor porque la verdad es que a veces solamente de leer es como que, no sé, se me hace una mezcla y no termino entendiendo nada. Y parece que Y toda la información escuchando es tenga, diferente. claro, además tenga como que la misma jerarquía, y no, o sea, acá estoy tratando de marcar bien contundente que hablamos de 4 tipos, y que bueno, después a partir de cada uno podemos ir agregando información, pero por lo menos con esos 4 tejidos nos vamos a ir manejando. Presten Sí. atención a las uniones celulares porque son importantes. ¿Por qué? Hablando ya de epitelios, vieron que estas células están bien unidas entre sí. Les dicen estrechamente unidas entre sí. Y en la parte más externa o apical, porque son células que tienen orientación. O sea, cuando yo identifico una base y también identifico una parte más externa, o sea, si yo tengo, no sé si se vio mi super dibujo, si yo tengo una lámina basal y sé que arriba de esta lámina basal se van a apoyar células, que bueno, que van a estar unidas unas con otras, yo puedo decir que hay una parte que es basal y una parte que es apical, o sea, tienen orientación. Sí. En la parte, ya me acordé que iba todo esto, que están bien unidas entre sí, y que en la parte esta más apical, ustedes van a encontrar un tipo de uniones específicas que se llaman oclusivas, que es como si, para dar un ejemplo más cercano, es como si estuvieran abrochadas entre sí, y eso impide que entre ellas atraviesen, por ejemplo, patógenos, sustancias, o pierdan cosas también. ¿Y por qué les cuento esto? Porque tiene que ver directamente con la tarea de la semana 4 que me estaba preguntando. En la semana 4 ustedes les muestra el ciclo a través del virus, también les informa sobre cómo es el epitelio de la piel, o sea, la epidermis. ¿Vieron cómo está estructurada? Siempre es una lámina basal y capas de células que se van organizando por arriba de esa lámina. Pero ¿vieron que tiene una o muchas capas? Muchas. Mucho.
Muy bien, tiene muchas. ¿Y dónde pueden obtener nutrientes esas células? ¿Desde dónde? Yo cuando les conté recién de tejidos, ¿dónde estaba el tejido conectivo? Estaba por debajo de la lámina. Acá hay Sí, alguna que otra célula que está distribuida por ahí y también pasan capilares sanguíneos. Entonces, el nutriente lo obtienen de acá abajo. Si son muchas, muchas capas de células, va a llegar un punto en que no va a poder difundir esos nutrientes o no les van a llegar. Entonces las células van muriendo. Y o sea que cuando el van de más muriendo, abajo. las de más abajo están bien, las más externas. ¿Vieron cuando se bañan que a veces, ya me voy para todos lados explicando, perdón, pero vieron que a veces se bañan o se secan y no encuentran como si fuera una lámina de plástico o algo en la piel que dicen, esas son células muertas o capas muertas de la piel que cuando ustedes se bañan las eliminan. ¿Por qué? Porque esas células están muertas, entonces van como que, eh, bueno, al estar muertas pierden la capacidad de mantenerse juntas y de todo, ¿no? Encima siendo bichos nosotros terrestres, es muy importante para nosotros mantenernos aislados del medio ambiente, si no perderíamos mucha agua, no podríamos controlar la temperatura y demás. Entonces, a medida que vamos subiendo en el número de capas, esas células van muriendo y además se van llenando de proteínas, que la idea es tratar de protegernos del exterior. ¿Mm? En cambio, O sea que de las que sacan las proteínas son de las más internas. me perdí en el pensamiento, o sea, todas las células son capaces de generar proteínas. Sí. Bien, que tenemos los Ah, ribosomas y nutrientes que nos ayudan para eso. La información la sí, manda el núcleo, todo bárbaro. Ahora, a medida que van muriendo, pierden el contenido y les queda como que la proteína que es como más seca. ¿Mm? claro. Al estar expuestos nosotros al sol, nuestro organismo lo que hace es generar una proteína especial para la protección que es la queratina. Por eso tienen los queratinocitos más externos en las células muertas. Que bueno, a medida que va pasando el tiempo, se van generando células nuevas en la capa esta más inferior, acá. Acá van generándose células nuevas, entonces estas van subiendo las capas. Ujú. Ahora sí. ¿Mejor? Bien, Sí, entonces, en contraposición de eso, si comparamos con cómo es el epitelio de una mucosa, mucosa que le llamamos, digamos la superficie interna del organismo, que tiene un epitelio con su tejido conectivo y parte muscular, etc. ¿Sí? Pero si nos centramos en el epitelio, ¿cuántas capas tiene el epitelio de una mucosa? ¿Se acuerdan? no, Tiene una solita. Entonces, si llegamos a este punto y decimos, bueno, comparo la epidermis con muchas capas y las más externas que son muertas, o sea, que están muertas, no son muertas, que están muertas ya y tienen esta función como de aislarnos del medio. Y lo comparamos con las mucosas que tenemos a nivel interno, que están formados por una única capa de células que están vivas. Y pensamos en el virus. ¿El virus se puede reproducir solo? No, Muy bien, no se puede. Por eso eran parásitos obligados, ¿no? Bien, sí, entonces, ¿dónde es posible que ese virus se pueda reproducir? ¿En las células externas de nuestra piel o en nuestra mucosa? por nuestra mucosa. En nuestra mucosa, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene células que están vivas. En cambio, en la piel, si la piel está sana, no hay posibilidad de inclusión. Además, en el caso de que, por ejemplo, estemos lastimados y demás, bueno, ahí puede atravesar. Pero en una célula muerta no se puede reproducir. Y además había un montón de capas, pero ya no se puede reproducir. Entonces ahí terminó el asunto. claro. Ujú. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, me alegro. Lo llevé por todos lados, ¿eh? Tal cual, pero es la única forma porque no había caso de que entienda. Lo leí, no, no podía relacionarlo, ni Está tampoco, bien. no sé, no llegaba a esa conclusión.
Claro, por eso en la 4 tienen, viste, varias consignas que nos entregan, que es para ver cómo es la mucosa, cómo era la epidermis, y bueno, y Claro, después te cuento otra vez el ciclo, que ya lo vimos 800 veces, el ciclo del virus, hasta llegar a, bueno, ¿y ahora por dónde puede entrar? Y es como que uno se queda esperando, ¿a qué le presto atención? Pero bueno, desde ya exacto. la semana 2 veníamos viendo que el virus necesita una célula que esté viva para poder hacer todos Para esos poder procesos. reproducirse, claro. Ujú. Ahora sí, profe, gracias. No, de nada, para eso estamos. No sé si tienen alguna otra duda más. Sí, yo sí. Sí, te escucho. Lo de la diferencia entre tejido epitelial de la piel y de la mucosa Sí, está en la imagen. están La las imagen misma que imágenes, vimos. sí, en el mismo, en las mismas consignas ustedes ven las imágenes, sí. Claro, pero habla de la mucosa de la figura 2B. A ver, si querés las vemos. Enunciar. Acá está. Les comparto, así vemos todas lo mismo. Esto sería en teoría una mucosa, ¿no? Mm. Y esto sería epidermis y abajo también otra mucosa, que sería revestimiento de la tráquea. Ahora los chicos, así lo vemos los dos juntos, porque si no... Ahí está. Les pido que comparen estos dos, figura 2A y B. Esto es solo epitelio. Ujú. ¿Cómo, profe? Que estos dos son dos ejemplos de epitelio. Uno, el de la epidermis, y el otro, el de la tráquea, que la tráquea, bueno, es interno. Por eso le decimos también mucosa. Ahí tenemos que poner las diferencias entre esos dos. Y Claro, también explicar la forma que el virus ingresa a nuestro cuerpo, o eso ya lo ponemos en la pregunta que cómo el virus no puede entrar por nuestra piel, pero sí por nuestra mucosa. la 4 es como un combo, por decirlo. Tenemos 2, 3 y acá llegamos 4. Si vemos en la rúbrica, acá mismo en la rúbrica dice, explica cómo el virus ingresa al organismo a través de las mucosas, que eso tiene que ver un poco con lo del ciclo que hemos visto anteriormente. No tienen que explicar todo el ciclo, sino el ingreso, más que nada. Después, menciona las diferencias, solo las diferencias entre la piel y las mucosas. Yo les recomiendo que se centren solo en el epitelio. Así no, qué sé yo, no se van más allá. Si quieren contar O toda la sea, entre esas estructura, dos imágenes entre sería. esas dos imágenes es Ok, suficiente. Si quieren pueden decir que está no sé, la epidermis, la dermis, la hipodermis. No viene al caso para resolver este problema. Teniendo en cuenta solo el epitelio es suficiente. Eso es lo que les puedo dar como recomendación. Porque es en lo que se centra el problema. Todo el tiempo les está hablando sobre el epitelio. Después les dice, relaciona la estructura de la piel y las mucosas con el modo de ingreso del virus, en una explicación que apoya la evidencia de que los virus ingresan por la mucosa y no por la piel. Y bueno, y por último, que no agregan información no solicitada. Teniendo en mente la estructura de los dos epitelios y cómo era la forma en la que el virus ingresa al organismo, a una célula, con eso pueden resolverlo. No sé si les generó alguna pregunta extra o no se les ocurrió cómo. Claro, me había costado un poco el tipo de diferencias que tenían los dos, o sea, se nota la diferencia, pero no sé cómo Sí. explicarlo con mis palabras, qué tipo de Bien. diferencia. Para mí la primera diferencia y más evidente es el número de capas. Eso es como Bueno, bien extremo, así que esa la tendría en cuenta. Habiendo
planteado esto. Lo otro que es súper importante es lo que en medio también hablábamos recién, que, por decir de una manera, la superficie con la que el virus puede entrar en contacto en un caso incluye células vivas y en el otro muertas. Así que eso va a ser toda una limitación y va a impedir el ciclo en uno de los casos. Así que ya creo que con esas dos ideas ya podrían. Estaríamos. Creo que sí. No sé si a ustedes hay algo más que no les termine de cerrar como idea o No, quieran sí, sí. preguntar. Ujú, ahora sí, Sí, sí. bárbaro. A mí me ayudó, sí, esto, porque la verdad es que no sabía ni cómo empezar. Bueno, no se preocupen. En un ratito ya lo subo por si lo quieren ver a la lista de reproducción y lo tienen por si lo necesitan para después. ¿Mm?